quería describir un poco mi historia. Yo estudié en el 2003 al 2008 en el Colegio Javier y luego me gradué en el diciembre del 2008 y luego pasé en el 2009, en agosto del 2009, inicié en Brown University, en Rhode Island, como decía Bebo. Y luego, año y medio después de graduarme, pasé a Babson College a hacer una maestría en negocios, un MBA. Y como les decía, mi paso por Brown University fue muy largo, porque debía haberme graduado en el 2013 y acabé graduándome en diciembre del 2015. Oficialmente soy en la promoción del año 2016. Y creo que para poner en contexto por qué me demoré tanto y cuáles son las dificultades, quiero empezar con algunas diferencias entre el colegio y la universidad. Y esto es válido para mí, ciertas cosas son válidas para mí porque en el Colegio Javier era un colegio muy ecuatoriano y creo que el Torremar está, en el caso de ustedes, más centrado en la educación en el extranjero. Pero también hay ciertas cosas que son comunes a todos los colegios y a todas las escuelas secundarias del mundo que son diferentes a la universidad. En el caso del Javier, por ejemplo, las clases no tenían ningún sílabus, no había ninguna estructura eh, clara desde el inicio, como una especie de contrato entre el profesor y los estudiantes, donde los estudiantes supieran exactamente en todo momento qué se esperaba de ellos. Todo era mucho más personalizado. El profesor mismo anunciaba eh, cuáles son las tareas, en el caso del colegio, cuáles son las tareas que deben realizar para el día siguiente, por ejemplo, estaba pendiente de sus estudiantes. Era en cierto modo como una continuación de la escuela primaria, donde los estudiantes están completamente bajo la tutela del profesor. Y obviamente hay mucho contacto con los mismos compañeros, uno ve los mismos compañeros todos los días y ve a su familia todos los días. Entonces, lo que en psicología se llama el locus de control, el punto donde eh, lo que uno controla en su vida no es tanto uno mismo, sino que los demás tienen bastante control sobre uno. Las decisiones las toman los demás sobre uno. Uno pasa de un curso a otro curso, digamos, de primer curso a segundo curso, no porque uno desee o porque sea el propio deseo de uno o la expectativa de uno, sino porque es lo que alguien más ha determinado para uno. Y en la universidad eso no es así para nada. La universidad se rige de un modo mucho más profesional, donde si uno necesita ayuda, uno tiene que ir a buscar la ayuda. Si uno necesita hablar con un profesor, uno tiene que ir a buscar al profesor. Si uno necesita saber cuáles son las expectativas de uno, por un lado están detalladas en un sílabus, pero también uno puede consultarlas directamente con el profesor, pero tiene que ir a buscar a ese profesor. Y los círculos de ayuda ya no son nada obvios, porque uno no ve necesariamente a las mismas personas todos los días. Los compañeros de uno varían de clase a clase. No está con su familia presente, entonces es muy fácil perderse en el camino y perder ese círculo de apoyo, no tomar un círculo de apoyo que siempre es necesario y que uno debe trabajar para construir. Pero creo que por las cosas que he vivido puedo decir que hay ciertas normas o ciertos principios que uno debe mantener siempre en mente en todo momento en la universidad. Y el primero es que no hay que tener miedo de pedir ayuda. Eh, por ejemplo, les voy a contar algo que a mí me pasó en mi primer año de universidad. No sé hasta ahora sí me oyen, ¿verdad? Sí, no hay Se ningún escucha problema. súper bien, sí, se escucha muy bien. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Gracias. Les voy a contar lo que pasó en el primer año de universidad, en el primer curso para mí. Recién llego y mi clase, bueno, el primer semestre tomé 4 clases y una de ellas era una clase que tenía 300 personas, 300 estudiantes. Yo no tenía idea de cómo funcionaba esta clase. Yo pensaba que yo iba, sencillamente seguía el PowerPoint que ponía el profesor que el profesor proyectaba
y de ahí me iba a mi casa y no hacía nada porque no se me había comunicado cuáles eran los deberes, no sabía nada. Y había un sílabus, pero a pesar de que lo leí, no lo pude descifrar bien. Y 4 meses después de iniciar la clase, me enteré que había un portal en internet y tal vez esto les parezca bien raro que me enteré de esto 4 meses después, pero me enteré que había un portal en internet que se llama My Courses, que es similar a otros portales como Canvas, por ejemplo, o Blackboard, que tal vez ustedes conozcan, donde el profesor escribe cuáles son las tareas y escribe cuáles son los capítulos que los estudiantes deben leer para cada clase. Yo nunca había leído nada, nunca había hecho nada, porque yo no sabía que esto existía. Y sí, para mí fue un choque muy grande porque yo, como les decía, había venido de un colegio donde me decían en todo momento que era lo que tenía que hacer. Y ahora había un sitio web al que yo me tenía que meter para ver qué era lo que tenía que hacer y no tenía idea de esto. Y eso se hubiera corregido muy fácilmente si en las primera o segunda semana de clases yo me hubiera detenido a pensar, qué raro, que no me están mandando deberes, no me están eh, mandando a leer nada, y me hubiera acercado al profesor después de clase o en horas de oficina, horarios de oficina que todos los profesores tienen en Estados Unidos, en las universidades en Europa, donde ustedes vayan. Los profesores siempre tienen horario de oficina. Si yo me hubiera acercado y hubiera dicho, no entiendo qué está pasando, por favor ayúdeme, la profesora me hubiera comunicado perfectamente que era a dónde tenía que ir, me hubiera ayudado a entrar al sitio web y todo, sin ningún problema. Y esto solo lo puedo reflexionar después, me hubiera evitado tantos problemas y tanta mala nota, bueno, en el caso de ese curso y de otros cursos que tuve en el primer semestre, si desde el principio hubiera entablado una relación con mi profesora y con mis profesores. Los profesores saben que todos los estudiantes llegan a un mundo completamente nuevo. Muchos de ellos, especialmente los que estudiaron en Estados Unidos, o los que estudiaron en escuelas americanizadas, por decirlo de alguna manera, ya tienen mayor conocimiento de cómo funciona la universidad en Estados Unidos. Pero igual para todos, muchas cosas son nuevas. Entonces, eh, siempre ellos saben cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrentan los estudiantes por primera vez y qué cuál es la mejor manera de ayudarlos. Para ellos, ninguna pregunta es nueva, ya la han vivido, sí, especialmente los profesores que han enseñado muchos cursos, ya han oído todas las preguntas, así que nada que ustedes puedan preguntarles o cualquier duda que tengan para ellos es algo nuevo o es algo de lo que ustedes tengan que avergonzarse, ellos ya lo han oído todo. Y los profesores quieren ayudar a sus estudiantes, precisamente por eso son profesores, y especialmente los profesores que enseñan cursos de primer año eh, están particularmente dispuestos a ayudar a sus estudiantes. Sus empleadores, las universidades lo saben, por eso los ponen como profesores de primer año, los profesores que son la cara de la universidad ante los estudiantes nuevos. Y esos son los que más quieren ayudar a sus estudiantes. Por lo tanto, no tengan ningún reparo, ninguna duda en ningún momento de acudir si tienen, si quieren preguntarles cualquier cosa o si quieren, por ejemplo, pedirles permiso, y esto me enteré mucho después, si quieren pedirles permiso para, por ejemplo, entregar una tarea atrasada si tienen una excusa significativa. A veces pasa, y los profesores lo saben, que muchos cursos tienen presentan tareas al mismo tiempo, tienen una semana de exámenes, y para algunos estudiantes es más difícil. Y los profesores en las universidades suelen ser flexibles y suelen, si uno les pide, dar cierto espacio para que uno presente un deber después, por ejemplo. Claro, es importante no abusar, porque los profesores también aprenden quién abusa de ese tipo de cosas. Pero si la situación para ustedes es insostenible y tienen muchas tareas un día o una semana y necesitan permiso para entregar algo un poco más tarde, frecuentemente los profesores están dispuestos a dar eso, porque ellos, su mayor alegría es ver que sus estudiantes triunfen. Y es importante también entablar relaciones con los profesores, porque, por ejemplo, la clase de la que yo les estaba hablando era una clase de 300 personas.
Y ese mismo semestre tomé una clase de 500 personas. Y en esa clase, que era mi clase de introducción a economía, y en esa clase, encima, el profesor era ciego. Entonces, él nunca me iba a ver la cara, literalmente, pero tampoco iba a tener ni idea de quién era yo. Y en muchas clases los profesores no van a saber quiénes son ustedes, a menos que ustedes se acerquen a los profesores y les hablen y les cuenten acerca de ustedes, cuáles son sus expectativas en el curso, incluso cuáles son sus expectativas a largo plazo. Siempre pueden orientarlos si tienen alguna duda o incluso pueden darles recomendaciones acerca de pasos para seguir en su carrera, o incluso si los conocen pueden recomendarlos para algún empleo, alguna pasantía. Por eso siempre es bueno entablar relaciones. Y esas son relaciones a largo plazo que uno mantiene incluso después de dejar la universidad, muy provechosas. Y quería hablarles también de algo que, por lo que yo pasé. Yo sufrí depresión en la universidad. Y fue una depresión que recién se diagnosticó en el 2013. Ya habían pasado 4 años, pero yo la empecé a vivir mucho tiempo antes, en realidad. Yo empecé a tener síntomas de depresión en el año 2009, poco después de llegar. Parte por el ambiente, es un ambiente nuevo, un ambiente donde sentía que todo estaba fuera de control, porque nunca había ejercido control sobre muchas de estas cosas. Nunca me había preocupado sobre mi propia alimentación, mis propios hábitos de sueño, todo era nuevo. Y cuando uno recién ejerce por primera vez su libertad, muchas cosas son difíciles. Entonces, ya había tenido dificultades, empecé a tener síntomas de depresión, no los paré a tiempo, no los contemplé a tiempo. Finalmente, en el año 2013 la situación fue insostenible para mí y tuve que acudir a ayuda psicológica porque sentía que ya no podía más con mi vida y con mis estudios. Todas las universidades tienen centros de ayuda psicológica y en esos centros, no sé si alguna vez han acudido a un psicólogo, pero lo importante de entender es que los psicólogos y los terapeutas, que como les decía los profesores, ya lo conocen todo, ya lo han visto todo, y nada les resulta asombroso o nada, no hay nada que pueda resultar vergonzoso que uno les pueda contar. Entonces, si sienten síntomas de ansiedad, depresión, estrés incontrolable, problemas de sueño, por ejemplo, siempre es importante detectarlo a tiempo y acudir a recibir ayuda psicológica. Yo creo que me hubiera ahorrado muchos años de sufrimiento y hubiera podido tomar acción temprano en mis estudios si hubiera asistido a tiempo a hablar con un psicólogo de la universidad. Eh, Seguramente cuando ustedes tengan orientación en la universidad a la que vayan, ya sea aquí en Ecuador o en Estados Unidos o en Europa, donde sea, les van a comunicar a quién pueden asistir en caso de problemas psicológicos. Y también fíjense en sus compañeros, puede ser que ustedes estén bien, pero muchas veces sus compañeros pueden dar señales de no estar bien y en ese caso pueden recomendarles que acudan a un psicólogo y ahorrarse problemas a futuro. Otra cosa que me di cuenta en mis estudios es que el tiempo puede ser un gran aliado, pero también puede ser un gran destructor. El tiempo erosiona las cosas. Y si uno deja pasar el tiempo, se pierden muchas oportunidades académicas, se pierden muchas oportunidades laborales, se pierden amistades, se pierden relaciones. Eh, yo tuve la suerte de que en mi periodo de aplicación a universidades, gran parte del control, gran parte del control periódico que se supone que yo debería hacer acerca de mis aplicaciones, qué aplicaciones he completado, qué aplicaciones no. Mi padre estaba muy pendiente de esas cosas. Entonces, yo sé que si él hubiera estado pendiente, hubiera recaído sobre mí, yo no las hubiera hecho a tiempo y probablemente no hubiera podido irme a estudiar fuera. Yo creo que es muy importante, desde que somos pequeños, tener en cuenta lo importante que es el control del tiempo y saber manejar tiempos.
y por eso es importante aplicar temprano a universidades, como les decía, programas académicos. Muchos en Europa y en Estados Unidos hay muchos intercambios entre universidades. Uno puede irse a estudiar a otra universidad por un periodo, a otro país incluso. En Europa hay muchos programas de Erasmus, por ejemplo, donde uno puede aplicar a universidades en otro país, conocer otra cultura. Pero es importante estar informado a tiempo y aplicar a tiempo, porque si uno lo hace muy tarde, muchas oportunidades se cierran. Lo mismo con pasantías, lo mismo con trabajos, e incluso dentro de los programas académicos que ustedes hagan, es importante hacer los deberes a tiempo. Bueno, esto es bastante obvio y casi no cabe recalcarlo, pero hacer deberes a tiempo, iniciar proyectos a tiempo es esencial. Y es lo que a mí me pasaba mucho y creo que es muy común en estudiantes universitarios, que tendemos a sobreestimar nuestra propia capacidad de manejo del tiempo. Creemos que si dejamos 1 hora o 2 horas para hacer una tarea, al final, justo antes del plazo, lo vamos a completar a tiempo y solo nos demorará 1 hora. Y si llegan a hacer eso, podrían ver, y ojalá no, que en gran parte de las ocasiones eso falla y realmente van a ser muchas las ocasiones en que van a decir, chuta, hubiera querido empezarlo antes, hubiera querido no cometer el error de dejarlo al final y empezarlo mucho antes, hubiera hecho un trabajo mucho más creativo, mucho más profundo, mucho más informado, si hubiera empezado aquello que debía completar, si lo hubiera empezado antes. A mí me pasó muchísimo, muchos deberes hechos horas antes del deadline, que los hice incompletos, o los hice mal, o los hice de una manera pobre y no pude realmente exponer todo aquello de lo que era capaz. Y era por mi tendencia a sobreestimar mi capacidad de utilizar el tiempo. Una, Algo que yo ahora hago es, si yo creo que una tarea me va a tomar, digamos, 1 hora, usualmente multiplico eso por 3 y me doy 3 horas para hacerla. O tengo en mente que podría demorarme 3 horas hacerla. Usualmente encuentro que uno tiende a sobreestimar sus habilidades en ese sentido. O sea, como que si realmente a uno le va a tomar 3 horas, uno piensa, inconscientemente, lo voy a hacer en 1 hora. O si uno cree que algo le va a tomar un día entero, usualmente va a tomar 3, así. He encontrado que eso a mí me ayuda a tener una dimensión correcta de cuánto me va a tomar algo. También es otra cosa que ayuda muchísimo para manejar el tiempo, es dividir cualquier actividad en subetapas, en etapas y subetapas, y asignarse tiempos para completar cada una. Entonces, si quiero leer un libro de 500 páginas, por ejemplo, sería absurdo dejarlo todo para el último día o creer que, voy a leer 500 páginas en este plazo. Mucho más inteligente, y esto vale para todo, es dividir ese libro en trozos manejables. Hoy voy a leer 40 páginas, por ejemplo, o voy a leer el número de páginas que sea cada día para llegar a la meta en el tiempo dado. Eso es algo que ayuda muchísimo a manejar cualquier actividad, por muy difícil o muy larga que parezca. Y otra cosa que ayuda mucho es tener apoyo externo. Y por esto, esta es otra de las cosas en las que son importantes los círculos de apoyo. Por ejemplo, si nuestros amigos están informados de cuáles son las tareas que tenemos que hacer y nosotros estamos informados de las suyas, podemos ayudarnos mutuamente a mantener el control. Y por poner un ejemplo puntual, si yo sé que un amigo tiene que leer, digamos, el libro de 500 páginas en una semana y sabemos que debería leer tal vez unas 80 páginas cada día, siempre es bueno preguntar, ¿ya leíste las 80 páginas de hoy? O o tener una pista de cómo van con sus actividades. Muchas veces no nos importa quedar mal con nosotros mismos, pero sí nos importa quedar mal con otras personas. Entonces, por eso es bueno eh, que otros estén informados de lo que tenemos que hacer y que sea una meta también para nosotros quedar bien con ellos y
hacer esa etapa o sea, que nos ayuden a tener control sobre esa etapa que tenemos que hacer en el corto plazo, por decirlo de alguna manera. Así como mi papá me ayudó muchísimo a aplicar a las universidades porque estaba pendiente de lo que yo tenía que hacer, es bueno estar pendiente de otros y que otros estén pendientes de nosotros para aligerar esa carga de presión sobre el tiempo. Otra cosa que es fundamental en la universidad es el respeto y, bueno, en general en la vida adulta temprana y en general, es el respeto al cuerpo y a la mente. Muy fácil cuando uno es joven y es libre por primera vez, es fácil excederse en muchas cosas. Por ejemplo, es fácil excederse en el dormir. No necesariamente excederse en dormir demasiadas horas, pero sí excederse en dormir muy poco. Es, no le damos al sueño la importancia que debería tener. Y eso en la universidad es muy común, porque hay tantas actividades que uno tiene que completar, que muchas veces preferimos dejar todo para al final y el colchón, aquello, la actividad importante que terminamos no haciendo por hacer las otras es dormir. Y eso genera un círculo vicioso terrible, porque dormir es fundamental para el aprendizaje. Se sabe que y hay muchos estudios científicos que avalan esto, que dormir es fundamental para el aprendizaje, fundamental para tener una mente clara acerca de los desafíos que uno enfrenta, para tener ánimo, y dormir bien es esencial para prevenir ansiedad, para prevenir depresión. Es una actividad que no puede ser dejada a un lado de ninguna manera. También en la universidad es muy fácil engordar. Esto creo que es particularmente cierto de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen la frase Freshman 15, que es que cuando un estudiante llega a la universidad para su primer año, puede esperar que vaya a subir unas 15 libras, porque la alimentación cambia, y la alimentación en Estados Unidos en particular, pero en general en el mundo, en Europa también es así, en menor medida. Tiende Cuando uno come fuera de casa, tiende a ser más grasosa, tienden a ser porciones más grandes. Entonces es muy fácil excederse. Si uno no está acostumbrado a mantener control sobre su propia dieta, es muy fácil terminar engordando. Por ejemplo, mis comidas favoritas en Estados Unidos, la de la izquierda son unas papitas fritas, tater tots se llaman, que a veces las servían de desayuno y como es buffet all you can eat, me pasaba horas comiendo eso. La derecha es se llama Cajun Chicken Pasta y es lo mismo. O sea, como es buffet all you can eat, uno podía pasar horas y horas comiendo. De nuevo, cuando era Daniel, joven, sí, disculpa la interrupción. Lo que pasa es que esa sí. parte no estamos viéndola porque solo tienes Ah, puesta el cursor en el segundo. No sé si puedes bajarlo un poco más. O sea, el cursor. el cursor está puesto solo en la segunda diapositiva. Entonces estamos viendo solo mi historial. No pensábamos que estabas ahí. Ah, de verdad. Sí, O sea, ahí, no han visto. Ahí lo pueden ver. muy bien, perfectamente bien, ahí Perfecto, sí. Ok. perfecto. Perfecto. No, les decía que es muy fácil. Esta es algunas de mis comidas favoritas. En la universidad es muy fácil excederse. Como uno no tiene control sobre, uno creció sin control sobre lo que uno comía, a uno le decían qué comer, estaban pendientes de la alimentación de uno. Cuando uno llega a la universidad, uno ya tiene el control, y si uno no está acostumbrado a ejercer ese control sobre uno mismo y a medir sus porciones, a medir los tiempos en los que uno come, es muy fácil engordar, es muy fácil, así con todo. Creo que ese es el hilo conductor de todo. Uno recién ejerce por primera vez el control y uno no está acostumbrado a ello. Y es muy fácil, es muy importante estar pendiente de cuáles son sus límites y eh, es muy importante estar pendiente de cuáles son los límites y cuáles son las señales de alarma de que uno se está excediendo en estas cosas. Lo mismo, por ejemplo, con el alcohol. Creo que eso es para muchos jóvenes algo que es también un problema de control.
Yo, por ejemplo, tuve mis ocasiones en la universidad donde me excedí con el alcohol y en una ocasión en particular, no recuerdo esto bien porque estaba borracho, pero me caí y me rompí la rodilla y pasé varios días sin poder caminar. Y también conozco casos de personas no solo tienen accidentes físicos, sino también son víctimas de abusos, son víctimas de crímenes, porque no han aprendido a controlarse con el alcohol. Creo que desde que tenemos edad, es importante estar consciente de lo que el propio cuerpo es capaz de tolerar y estar dentro de esos márgenes, porque si no uno es potencial víctima de actividad maliciosa o uno es potencial víctima de accidentes o de daño al propio cuerpo. Y como les decía antes, también es importante respetar la mente, mantener, estar alerta sobre los cambios que uno experimente en todo momento. Hay señales de alarma que son bastante obvias, por ejemplo, eh, decaimiento, cansancio, estrés que no se puede controlar o ansiedad constante. Pero también hay señales de alarma que son menos obvias, como cambios en el hábito de sueño, cambios en el apetito, pérdida de interés sobre las cosas que a uno le gustaba, que dejan de repente de gustarle, o pérdida de interés en amigos o en la familia. Esas son señales de que la mente podría estar pasando por un eh, proceso de cambio negativo que puede generar en una ansiedad generalizada o en una depresión. Y fueron cosas que a mí me pasaron. Yo también perdí el interés en la gente que me rodeaba, en las actividades que hacía, en mi música favorita. Eso es una señal de que de que vale pedir ayuda, de que podría haber algo ahí que si no se controla, si, con la ayuda de un profesional y con el propio esfuerzo, podría degenerarse en algo mucho peor. Creo que lo más importante es disfrutar. La universidad, ya sea aquí o en Estados Unidos o en Europa o en el país que sea, siempre es una oportunidad, siempre está lleno de oportunidades y siempre es algo que uno va a recordar para toda su vida, ya sea por los lugares que uno visite y creo que cuando uno está, especialmente cuando uno está fuera, es importante aprovechar y conocer la ciudad en la que está y los entornos. Y si uno, por ejemplo, está en Europa, conocer otros países que es tan fácil en Europa. Eh, y también es la oportunidad para conocer amigos nuevos para toda la vida y conocer nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de ver la vida, eh, prácticas nuevas, religiones nuevas, culturas y filosofías nuevas. Eh, Creo que es importante llegar con la disposición a aprender, no solamente a, como ya les he dicho tanto, a controlarse uno mismo y a vigilarse uno mismo, sino también a tener la mente abierta para aprender sobre tantas nuevas personas y tantas nuevas cosas que van a ver. Creo que al final la universidad es eso, es una etapa de aprendizaje, no solo académica, no solo de preparación laboral, que sí es muy importante, pero también es una oportunidad de aprendizaje, de enriquecimiento personal, de alimentación al alma, de alimentación al espíritu. Y yo espero que la disfruten en todo momento y que aprendan tanto y que se controlen ustedes mismos, sí, pero que disfruten y aprendan tanto. Gracias. Y quiero pedirles, por favor, que si tienen cualquier pregunta acerca de mi historial o de la universidad en el extranjero, por favor háganmela y yo les voy a responder como mejor pueda. Gracias. Sí, Daniel. Sí, Sí, bueno, ha sido bastante interesante pues escuchar sin lugar a dudas todas estas cosas que a veces suelen ser complejas, ¿no? Para un alumno que se va y que sale de, por así decir, de la tutela de sus padres y exacto. a veces se suele tener mucha ilusión en ir al extranjero a estudiar. Y claro, si un Ujú, estudiante no ha sabido previamente gestionar algunas cosas que son importantes, sobre todo para poder ejercer la libertad o ejercer ujú, su libertad, pues eso le puede
chocar en el futuro, ¿no? Puede ser una cosa compleja de manejar. Exactamente. Entonces, no sé, aparte de esto que nos has contado, Ujú, ¿verdad? No sé qué tipo de tu experiencia, ¿no? Lo que tú has podido vivir, qué tipos de materias o qué tipos de hábitos, por así ujú. decir, tú consideras que un estudiante de esta edad, de 17, 18 años, debería adquirir para poder estar preparado, ¿verdad? A esta nueva etapa que Ujú. suele ser pues una cosa un poco muy movida, una vorágine así de cosas, de nuevas experiencias, ¿no? No sé, Sí, desde lo que tú has vivido, qué tipos de claro. cosas, qué tipos de hábitos, qué cosas deben los alumnos preparar antes de irse al extranjero para poder Ujú. estar aptos, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo principal es entender cómo funciona su universidad. Y muchas veces esto lo pueden aprender si tienen la suerte de estar en contacto con estudiantes que ya han estado en la universidad anteriormente, que les explique un poco cómo funciona el marco académico en el que se maneja la universidad. O sea, por ejemplo, yo les decía, mi universidad tenía un sitio web, y esto es universal en general, donde uno va y consulta las materias que uno está tomando, cuáles son las tareas, lo que tiene que leer cada día, etc. Esto hubiera podido preguntárselo a mis profesores, pero también me hubiera ahorrado incluso más tiempo si se lo hubiera consultado a alguien que ya estudió en la universidad anteriormente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace uno para dónde se mete uno, etcétera? Y creo que los sitios web de las universidades también tienen mucha información acerca de cuáles son los procedimientos que los estudiantes tienen que seguir, cuáles son las carreras en que los estudiantes pueden tomar, las materias, etcétera. O sea, entren al sitio web también y explórenlo y vean todo lo que ofrece. Muchas veces uno puede aprender muchísimo directamente del sitio web de la universidad. Y, eh, ma- eh, más allá de eso, creo que es importante establecer hábitos sobre el propio cuerpo desde antes de ir. Por ejemplo, tener una rutina de ejercicios, una rutina de alimentación, no necesariamente una dieta estructurada, pero tener conciencia sobre lo que uno come. Eh, esas estructuras con lo que uno va lo ayudan a uno, porque uno las tiende a mantener en el tiempo, especialmente si son hábitos que uno ha desarrollado. Por ejemplo, si uno tiene un hábito de caminar cierto número de pasos en el día y ya lo va desarrollando desde antes de ir, eso es lo que uno va a tender a mantenerlo en el tiempo y que lo va a ayudar. De la misma manera, comer tener una idea de, por poner un ejemplo, de que uno tiene que comer cierto porcentaje de carbohidratos, etcétera. Este es el tipo de cosas que uno mantiene en el tiempo. Si uno tiene conciencia desde antes de cómo debe alimentarse, qué ejercicios debe hacer, etcétera, uno tiende a mantener esto. Por eso creo que es importante ya ir con este bagaje desde antes. Muchísimas gracias, Daniel. No sé si hayan más preguntas, Ujú. una consulta, el que tenga preguntas o pueda alzar la mano. Adelante, Emilio Vierre. Hola Daniel, ¿cómo está? Yo ¿Cómo tengo estás? una pregunta sobre su historial, que decía Bebo, que Ujú. una de las cosas más interesantes para mí es que usted es políglota, ¿no? Que habla Sí. español, inglés, italiano, francés y un poco de mandarín, Un ¿no? poco, sí. Mi En pregunta realidad, es, ujú, ¿cómo y cuándo y dónde aprendió a hablar tantos idiomas? O sea, ¿usted fue a una escuela de idiomas, aprendió como autodidacta por amor al idioma en cuestión ujú. o cómo lo hizo? Gracias por la pregunta. Y obviamente todo el mundo me puede tutear. En realidad, no soy, sí, sí tengo como el doble de edad de ustedes, pero igual, me pueden tutear, obviamente. Eh, a ver, yo estudié italiano cuando tenía unos 9 10 años en el Balandra. Yo estudié la primaria en el Balandra y en el Balandra también había cursos extracurriculares de idiomas. Yo estudié italiano ahí directamente en la escuela.
Estudié francés en la Alianza Francesa en mi adolescencia. Chino estudié 1 año en la ESPOL y 1 año en la universidad, pero en Brown, pero no recuerdo mucho el chino. En realidad siento que fueron 2 años desperdiciados, no por la lengua china en sí, obviamente, sino por yo no lo he practicado, no lo he mantenido. Y de ahí tengo conocimiento de algunos otros idiomas por lectura, por contacto, pero no por aprendizaje formal, oficial. Si les interesan los idiomas, en las universidades donde ustedes estén, habrá la oportunidad de aprender. Ojalá el idioma en el que estén interesados esté. Si es alguno de los grandes idiomas del mundo, obviamente va a estar. Los idiomas de los que he hablado, obviamente van a estar. Siempre hay la oportunidad de aprender. ¿Te interesa algún idioma en particular? En mi caso, yo hablo español de materno, ¿no? Y el Colegio Torremar tiene un programa que es el Dual Diploma, que algunos de los que están aquí también lo toman, que es hacer un doble bachillerato. O sea, un bachillerato aquí y un bachillerato en Florida. Te dan un diploma de bachillerato en Florida. Algunos de los créditos del bachillerato te los dan por el mero hecho de terminar el bachillerato aquí en Ecuador y algunos los tienes que conseguir. Y por ahí mi inglés se ha ido mejorando, pero sí me interesa ser políglota. Uno de los idiomas que más me interesa es el italiano. Muy bien. Tanto así que estoy considerando ir a una universidad en Italia para salir de Italia con los conocimientos de la universidad como tal y el conocimiento del idioma. Eso está muy bien. Y aquí en Guayaquil me parece que, a ver, yo, como te decía, yo estoy en el Balandra, pero creo que la Dante Alighieri puede ser, que da clases y uno seguramente como extracurricular. Eso por si acaso en las aplicaciones de las universidades es lo que valora mucho, ese tipo de conocimientos adicionales. Pues, se nota que uno ha hecho el esfuerzo para buscar esos conocimientos y esas actividades más allá de lo que se espera de uno por la escuela. Entonces, creo que en Guayaquil hay grandes oportunidades para aprender. Ah, y por cierto, también tengo la aplicación Duolingo que me encanta y que también ayuda mucho al aprendizaje. Ahí yo también me lanzo, Daniel, un poco con una pregunta. Claro, quizá algo que no recalqué mucho es que, claro, la Universidad Brown es una universidad de la Ivy League, ¿no? Que, claro, las Ivy League pues suenan como, ¿no?, un mundo ideal, digamos, que todo el mundo quiere llegar, ¿no? Una especie de aspiración que mucha gente que quiere irse afuera a estudiar, pues anhela, digamos, ¿no? ¿Cuál crees que fue un factor decisivo para que tú hubieras entrado a una universidad Ivy League? Algo que me ayudó muchísimo a mí es que tuve una persona que me ayudó a editar los ensayos que yo escribí. Creo que eso ayuda mucho cuando tienes a alguien que lee adicionalmente las cosas que tú escribes, te ayuda a ponerle más sentido, tal vez a frasearlas de una manera más, más agradable o más que tenga más sentido en la lengua inglesa. Y por ejemplo, en mi caso, hay una señora que se llama Melissa Spurrier, que es muy buena, que lo orienta a uno cómo, por ejemplo, cómo funciona el tema de las aplicaciones, cuáles son las pautas generales que se deben seguir para escribir ensayos coherentes, ensayos que vayan a ser favorables en la entrada de uno a la universidad. Creo que eso me ayudó bastante, el hecho de que estuviera ella para darme pautas, para ayudarme a corregir las falencias que tenía. Y otra cosa que me ayudó mucho es estar consciente de la importancia de actividades extracurriculares y de ayuda social. A la gente que lee las aplicaciones, que procesa aplicaciones en Estados Unidos, y estoy seguro que en Europa es igual, le encanta la idea de que venga gente de países en desarrollo que ha trabajado por su propia gente, por la gente en sus países,
a que venga a adquirir conocimientos y los lleve de vuelta a su país de origen para enriquecer. Les encanta saber que con su trabajo están enriqueciendo al mundo. Entonces, eso es algo, o sea, si uno los ayuda a saber que uno está interesado en su comunidad y que ha participado activamente en programas sociales o en programas de ayuda, estoy seguro que el Torremar ha de proporcionar muchísimas oportunidades para que se dediquen a este tipo de actividades. Eso a ellos les encanta. Yo tenía algunas actividades extracurriculares, tanto por el Javier como por otros clubes a los que pertenecía, y eso yo creo que ayudó bastante en mis aplicaciones.